Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un excelente jueves. Bienvenidos a Un Mundo de Economía para llevarles hoy, jueves 28 de septiembre de 2017, nuestra sección acostumbrada como es el diálogo. Fidel, ¿cómo estás tú? Bien, Darcy, gracias. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos. Hoy en el diálogo vamos a desarrollar un tema que es muy importante por el impacto que tiene, sin lugar a dudas, en el desenvolvimiento económico de una ciudad, de una región como un estado o de un país. Vamos a hablar del problema grave que vive el sector transporte en Venezuela y en el Táchira. El sector transporte colectivo está en el umbral del colapso, es la pregunta que nos hacemos. ¿Quién es nuestro invitado, Darcy? Porque de paso, una persona muy conocedora de todo lo que ocurre dentro de este sector, tanto a nivel regional como nacional. Sí, nuestro invitado de esta mañana para hablar con mucha propiedad sobre tan problemática actual como es el transporte que nos está afectando a todos nosotros los usuarios es el señor Germán Duarte. Él es el secretario general nacional de la Federación de Transporte en Venezuela. Señor Germán, bienvenido a Un Mundo de Economía. Muchísimas gracias por atender a nuestra invitación. Bienvenido. Y para compartir con nuestra audiencia y darle información realmente qué es lo que está pasando. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Un placer. El sector transporte tiene que expresar sus preocupaciones en la situación económica que estamos viviendo y darle información a los usuarios. Exacto. Porque de pronto el usuario no entiende por qué está fallando tanto el transporte. Tiene que esperar demasiado tiempo para que le pase el servicio y las paradas pues llega muy poco el vehículo y ellos exigen y quieren un buen servicio. Claro, por supuesto que sí. Y empezamos justamente a explicarle usted a nuestra audiencia en función de lo siguiente, ¿no? Empiezo preguntándole que la semana pasada ustedes se declararon en estado de emergencia, vamos a decirlo así, como representante que usted es de tan importante gremio. ¿Por qué esta declaratoria? ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente? Aparte, claro, sabemos todo y lo debemos deducir, que es producto de la situación económica, que son costos que no se pueden cubrir con las tarifas que se están cobrando en la actualidad. El gremio ha hecho un grupo de convocatoria importante porque la queja del transportista pues es la carestía de los repuestos y también la ausencia en el mercado de los rubros más importantes que utiliza el transporte para el mantenimiento y la escasez. Esa es la situación. A nivel de Comando Nacional Intergremial hemos hecho varias asambleas, varias reuniones y allí pues todos los estados del país han expuesto su temática y la respuesta del gobierno pues prácticamente es nula porque nos hacen ir a mesas de trabajo, pero la solución no aparece, aunque se siguen realizando las mesas de trabajo con asistencia de los transportistas. El gremio se está paralizando técnicamente por falta de los repuestos. Sí, y de los insumos, de manera que los vehículos están parados. De los insumos. Y es importante, amigos, aclarar algunas cosas que es necesario que todos conozcamos de lo que está ocurriendo en el sector. Y es que mantener un vehículo de transporte, como estábamos hablando aquí, que trabaja todos los días un montón de horas al día, que recorre un número importantísimo de kilómetros, requiere lubricantes, baterías, juegos de cauchos nuevos 2 o 3 al año, reparación del motor, una reparación completa al año,
reparación de caja al año. ¿Cuánto cuesta hoy en día, por ejemplo, don Germán, reparar un motor y una caja en este momento? Reparación de una unidad estándar mediana ha aumentado tremendamente en 2 años, hasta el punto de que hoy en día para reparar un motor de NPR hay que tener 20 millones de bolívares para poder cubrir ese gasto. ¿Solo el motor? Solo el motor. Y los repuestos han subido en el último año entre 800 y 1000%. En un año. ¿Cuánto cuesta un juego de neumáticos para un vehículo de transporte promedio? Un vehículo de transporte promedio ahorita, un neumático vale 2.300.000. Un neumático que hace 2 años costaba 280.000. Wow. Y usan 6, ¿no? Claro, 6. Estamos hablando de, imagínate, 14 millones cada juego, 2 juegos al año, 28, a precio de hoy, ¿no? A precio IPC, de hoy. Índice de precios al consumidor. Correcto, porque no sabemos cuál va a ser la inflación. Si se sostiene una inflación del 1000%, ¿cuánto va a costar un juego de caucho dentro de un año? No, y lo peor es que los precios están aumentando semana tras semana. Bien, nosotros debemos cumplir con una pauta comercial y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía por aquí, por su televisora del Táchira, conversando con el señor Germán Duarte está en colapsamiento ya. Estamos ante el umbral del colapso en el sistema de transporte público y privado también. ¿Qué creen ustedes? No se aparten, por favor. Bien amigos, continuamos en Un Mundo de Economía en este mediodía de jueves, compartiendo con ustedes información sobre el tema del transporte. El transporte colectivo se encuentra en el umbral del colapso, es la pregunta que nos estamos haciendo en función pues de la cantidad de problemas que está viviendo sin lugar a dudas el sector de transporte. Para ello estamos hablando con el señor Germán Duarte, secretario general nacional de la Federación de Transporte de Venezuela. Comentábamos cerrando el segmento anterior sobre todo lo que tiene que ver con el mantenimiento del sistema de transporte y de los vehículos, porque esto es muy importante que se sepa que mantener una flota de vehículos en la calle no es cosa sencilla y se requiere, por supuesto, un soporte económico con el cual poderle brindar al vehículo el mantenimiento. Y eso sin hablar, Darcy y Germán, de reponer vehículos, ¿no? Después de que hayan cumplido, digamos, con sus años de servicio. Con su vida útil. Con su vida útil, exactamente. Porque para entonces, en una circunstancia como la que estamos hablando, poder reponer el vehículo requiere del apoyo del Estado. Claro. Para poderlo hacer. Tenemos entendido, don Germán, que han ocurrido o están ocurriendo reuniones entre los sindicatos del sector transporte, representado por la Federación Nacional, obviamente, y el Gobierno Nacional a través del Ministerio y obviamente del Ministro de Transporte. En esas reuniones se ha colado información de que, por ejemplo, se ha eliminado el pasaje estudiantil, de que se van a autorizar o se están autorizando incrementos de las tarifas, en fin, pero no ha circulado mayor información. ¿Qué puede contarnos al respecto? El sector transporte está planteando su problemática al gobierno y el gobierno prácticamente no tiene mayor respuesta. Con respecto a esto, se habla también de las proveedurías, pero las proveedurías no están dotadas de lo fundamental. Aquí en el Táchira, por ejemplo, la proveeduría tiene meses e incluso hasta en algunos renglones tiene año que no llega el producto, y sobre todo estamos sufriendo por la escasez de cauchos. El carro más grande, los cauchos están prácticamente a 4 millones y pico este año. Cauchos que se compraban en 280.000 en el 2015, en el 2016
costaban 700 y este año prácticamente por la conducta del dólar están en 4.300.000 y el dólar hoy amaneció a 29, lo que significa que esos cauchos seguirán subiendo. El colapso es porque el 70% del parque está prácticamente paralizado y hay una gran preocupación por el usuario que no tiene servicio, el propietario que prácticamente en su mundo laboral queda desempleado y la economía se paraliza por el servicio de transporte y incluso algunas cuestiones que el Estado da, que él es el responsable de algunos subsidios, pues no los paga. El transportista tiene que asumir el costo y el sector estudiantil tiene problemas para pagar las tarifas y se pierden algunas cuestiones de carácter social porque los ancianos también exigen el pago de la tarifa especial, ¿no? Sí, para el descuento que para tiene las personas de tercera edad. Queremos compartir aquí, señor Germán, una pregunta que nos llega a través de las redes del programa y nos pidieron que la hiciéramos pública, que se la hiciéramos a usted para compartirla con nuestra audiencia. El pasado miércoles, dice así textualmente, este miércoles 16 de agosto los transportistas de las líneas extraurbanas del estado Táchira comenzaron a cobrar un aumento no autorizado del pasaje, 100% del incremento que no fue bien aceptado por los usuarios, quienes alegan que solo trabajarán entonces para pagar el transporte público y así poder llegar a sus trabajos. Otros han dicho, me sale más barato quedarme en casa. Y también se escuchan expresiones tales como, pues le diré a mi jefe, tendré que decirle que voy al trabajo a colaborarle, porque el sueldo se lo tengo que dejar a los choferes. Realmente, ¿qué podemos hacer nosotros los usuarios si no nos alcanza lo que percibimos, nuestros salarios, para pagar aumento de tarifas de transporte? Así textualmente. Esa es la situación. La inflación, sí, de parte y parte, ¿no? Sí, la inflación en Venezuela es galopante y ningún dinero está cubriendo prácticamente los servicios y los gastos. Esa es prácticamente una parte fundamental que nos preocupa a nosotros y por eso el transporte se está paralizando en porcentajes tan altos, porque el salario es muy bajo respecto a la inflación. Pero la gente no tiene la capacidad exactamente no pueden pagar las tarifas que deberían ser. Exactamente. Esos son los problemas, caramba. Y no alcanza, entonces ahí hay un dilema entre el transportista que necesita un pasaje cónsono para cubrir el sistema de mantenimiento y la gente que no puede pagar esas tarifas. Ahí está el gran dilema. Efectivamente. Amigos, vamos a hacer un nuevo corte y regresamos dentro de algunos segundos para continuar hablando sobre la situación del transporte colectivo de Venezuela y el Táchira, por supuesto, con el señor Germán Duarte. No se retiren, ya venimos. Bien, y nosotros continuamos con más de Un Mundo de Economía. En este mediodía estamos conversando con el señor Germán Duarte, quien es el secretario general nacional de la Federación de Transporte aquí en Venezuela. ¿Está el transporte público ya en el umbral del colapso o está ya colapsado totalmente? Bueno, señor Germán, vamos a pensar que, bueno, ¿qué acogida han tenido ustedes, sobre todo como gremios, representantes de este sector, como es el sector de transporte? ¿Qué respuestas ante las denuncias y ante los llamados que le han hecho al gobierno nacional, regional en cuanto al aumento de tarifas y la situación por la que se está pasando actualmente?
Bueno, el sector transporte, el colapso que se ha anunciado es precisamente por la escasez de repuestos y que el ingreso diario no alcanza para el mantenimiento. El 70% de la flota paralizada y sin respuesta positiva del gobierno. Por ejemplo, estábamos comentando fuera de cámara que podría ocurrir el hecho de que si no se atiende el sector, podría paralizarse totalmente, porque están trabajando al 30% de la capacidad. Si no hay atención, ¿se paralizarían en unas semanas? No me refiero a hacer huelga, sino que técnicamente no seguir ofreciendo el servicio. El paro técnico está en las puertas y ahora con la pérdida de tiempo de la falla del combustible, pues eso... ese es otro ingrediente. Eso genera retardo en el servicio. Usted ve el grupo de unidades haciendo cola y el usuario está necesitando el transporte, pero el usuario no tiene el conocimiento y piensa que la tarifa alcanza para cubrir todos los costos y se queja en el transportista. Claro, pero, de que no lo están atendiendo. De verdad, mira, Fidel y señor Duarte, con todo el respeto que se merecen los usuarios que piensan de tal manera, pues me atrevo a decir que piensan de una manera muy ilógica, porque hay que darse cuenta nada más para comprar cualquier producto de nuestro consumo diario, cómo aumentan los precios cada rato. Y entonces es que ese usuario no tiene la capacidad para pensar que cada una de las unidades necesita mantenimiento, que hay que cubrirle unos costos para ofrecer el servicio y que también esos costos no pueden estar tampoco por encima del margen de utilidad, porque los transportistas no estarían motivados a ofrecer ese servicio. Por supuesto, todos trabajan en función de una razón económica. No, yo particularmente, Fidel, yo no entiendo que esos usuarios piensen que no se puede subir la tarifa porque ustedes, los transportistas, se están llenando, cuando vivimos una hiperinflación técnicamente día a día que tiene a nuestros bolsillos desguazados. Así es. Sí, y no se puede hacer tampoco la reposición de unidades, porque las unidades han subido inmensamente y hoy en día un Encaba, por ejemplo, que es el carro que más se usa en el transporte, sale alrededor de los 700 millones de bolívares y aparte de eso el transportista pues no puede ni siquiera tener para la cuota inicial de ese vehículo y la tarifa no va a ser suficiente y el pueblo va a quedar prácticamente sin transporte. Es que los afectados somos de parte y parte. Sí, señor. Don Germán, muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación. Muchísimas gracias, igualmente. Muy amable por haber permitido pues transmitir toda esta información de manera que ustedes, amigos, conozcan lo que está ocurriendo. Hemos llegado al final de nuestro programa, están cordialmente invitados para el día de mañana, Darcy. Y ya saben, amigos, que la economía es el motor que mueve al mundo. Feliz tarde, buen provecho.